¿Por qué deberíamos evitar infectarnos por la variante Omicron? Ante las evidencias científicas que la variante Omicron causaría una enfermedad más leve y ante la posibilidad de generar una inmunidad de rebaño, los expertos mencionan que igualmente no deberíamos y trataríamos de evitar infectarnos por la variante Omicron. ¿Por qué deberíamos tratar de no infectarnos de la variante Omicron? En este video vamos a compartir los conocimientos que un grupo de expertos estaría mencionando y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a responder una pregunta importante. ¿Por qué deberíamos intentar no infectarnos por la variante Omicron? Una pregunta importante, dado que las investigaciones revelarían que la variante Omicron es una variante, a diferencia de las anteriores, una variante que causaría una enfermedad más leve. Sin embargo, los expertos mencionarían que deberíamos evitar o deberíamos intentar evitar infectarnos por esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas que muchas personas se hacen en medio de la pandemia es ¿por qué deberíamos tratar de limitar o evitar la infección por la variante Omicron? Si por las investigaciones científicas se conoce que esta variante causa una enfermedad más leve que las variantes anteriores, sobre todo Delta. En segundo lugar, que la posibilidad de hospitalización con esta variante es menor, los síntomas son más leves y sobre todo que el paciente prácticamente está dejando de contagiar a los 10 días según algunas revisiones científicas. Y la pregunta es, ¿por qué deberíamos evitar infectarnos con esta variante? Y es un dato bastante importante, y es verdad porque muchos han preguntado ¿por qué extremar las medidas de precaución contra la enfermedad COVID-19, ya que la alta transmisibilidad de la variante Omicron expondría casi a todos a la enfermedad? En relación a esta pregunta, un grupo de expertos hizo toda una publicación dada este 13 de enero 2022 trataría de responder esta pregunta. La variante Omicron es altamente contagiosa y causa una enfermedad más leve en comparación con las variantes anteriores. Y es importante entender que muchos se han preguntado por qué extremar las medidas de precaución contra este virus, ya que su alta transmisibilidad llevaría a todos a exponernos a esta enfermedad. Pero los expertos han puesto sobre todo en recomendación algunos puntos a tomar en cuenta. Si bien es probable que Omicron cause casos asintomáticos, la rápida propagación de la variante significa que más personas, en términos absolutos, experimenten una enfermedad grave. Todavía hay una gran población mundial, una gran parte de la población mundial que no está vacunada contra la enfermedad COVID-19, lo que deja vulnerables a esta última variante de preocupación. Punto número 1. Las personas que se infectan por COVID-19 y no están vacunadas pueden hacer cuadros severos frente a esta variante. Y lamentablemente definir vacunado en tiempos de Omicron es definir persona que tiene un régimen de 2 dosis más dosis de refuerzo y que esta dosis de refuerzo no ha pasado 3 meses. Esta es la definición de una persona totalmente vacunada frente a Omicron. Cualquier condición fuera de esta establecida lamentablemente podría considerarse no vacunado. Una persona con una dosis o con 2 dosis o sin vacuna o con una vacuna de refuerzo que ya pasó más de 6 meses o 3 meses es una persona que no estaría vacunada y que podría infectarse. Entonces, en primer lugar, tomar en cuenta que las personas no vacunadas son vulnerables a hacer un cuadro severo. Esto lo mencionó Michael Nusselberg de la Universidad de Rockefeller, en donde mencionaba que estaba de acuerdo que tarde o temprano todos estarán expuestos a la variante, pero mejor más tarde que temprano. Importante. Otra razón que puede tomar las medidas preventivas contra Omicron es que las personas con síntomas más leves aún podrían infectar a otras personas
que corren riesgo de sufrir enfermedad grave. También hay una falta de datos de los efectos a largo plazo de la infección. Es decir, en segundo lugar, es importante tomar en cuenta que las personas que se infectan también propagan el virus. Y en tercer lugar, falta información de los efectos a largo plazo. Si una persona se infecta de COVID-19 variante Omicron, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar a largo plazo. Todavía no se sabe qué secuelas podría dejar. Todavía no se sabe cuáles serían los síntomas del COVID prolongado, el long COVID o el síndrome post-COVID. Situación muy importante. Dada la falta de datos sobre los efectos a largo plazo, lo que significa subestimar a la variante Omicron, podría poner a personas en riesgo de sufrir un debilitante síndrome de COVID a largo plazo o long COVID, y esto que puede durar varios meses. Los efectos silenciosos de la infección por Omicron también se desconocen. Recordemos de que el virus SARS-CoV-2, el coronavirus, es un virus que puede unirse a varias células y puede causar múltiples sintomatologías. Es muy importante entender que la variante Omicron recién está conociéndose y los efectos a largo plazo no se conocen todavía. Otro punto importante a tomar en cuenta es que al evitar infectarnos de Omicron, vamos a limitar las infecciones y la propagación del virus y vamos a evitar los colapsos del sistema sanitario. Es importante entender que la infraestructura de la atención médica podría sufrir una enorme tensión dada la alta transmisión de la variante. Es importante que, según el control que se va viendo en Estados Unidos y sobre todo en Reino Unido, el sistema sanitario se ha visto afectado por la propagación de esta variante. 4 puntos importantes a tomar en cuenta. Entender que la variante Omicron puede causar casos asintomáticos y puede propagarse a personas no vacunadas. Entender que la variante Omicron todavía no se conoce cuál será la gravedad que cause en algunas personas porque está estudiándose. Los efectos a largo plazo no se están conociendo todavía, recién es muy pronto para conocer sobre ello. Y en cuarto punto, evitar el colapso sanitario. Situaciones importantes que los expertos recomendarían tratar de evitar o no infectarse por la variante Omicron, para que de esta manera nosotros podamos evitar las situaciones devastadoras que puede causar esta variante. Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-2 ha sorprendido a la humanidad. Existen muchas maneras diferentes que el coronavirus ha causado daño a las personas y la variante Omicron sigue siendo una variante del coronavirus, del SARS-CoV-2. Es por ello que los investigadores y los expertos recomiendan no infectarse o tratar de evitar infectarse de la variante Omicron, para que de esta manera nosotros podamos ayudar a evitar la propagación de este virus y sobre todo evitar las consecuencias severas que puede causar la infección por COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. ¿Por qué deberíamos tratar de no infectarnos de la variante Omicron? En una comunicación que se dio este 13 de enero de 2022, los investigadores habrían revelado algunas condiciones a tomar en cuenta, sobre todo al momento de tratar de evitar la propagación de esta variante. La variante Omicron es altamente contagiosa y causa una enfermedad más leve, y ello ha llevado al debate en que por qué deberíamos extremar medidas. Sin embargo, los expertos han mencionado puntos a tomar en cuenta. Punto número 1, lamentablemente a nivel mundial solo existe un porcentaje pequeño de personas vacunadas. Existe un porcentaje alto de personas que no han recibido vacunas, y conociendo que el término de vacunado en Omicron corresponde a persona con 2 dosis más dosis de refuerzo y que esta dosis no haya pasado 3 meses, lamentablemente muchas personas estarían expuestas a hacer un cuadro severo por esta variante. En segundo lugar, importante es de que al infectarse más personas y puedan ser asintomáticas, van a propagar más el virus y va a llegar a más personas vulnerables. Debemos evitar por ello el tratar de no infectarnos. En tercer lugar, se desconoce cuáles son los efectos a largo plazo que pueda ocasionar la variante Omicron. Situación que debemos tomar en cuenta. Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y SARS-CoV-2 produce síndrome post-COVID. SARS-CoV-2 produce secuelas a nivel del pulmón. SARS-CoV-2 produce otras enfermedades como hipertensión, diabetes o falla renal.
importante a tomar en cuenta. Y en cuarto lugar, evitar el colapso sanitario. Estados Unidos y sobre todo Reino Unido son el claro ejemplo cómo la propagación de Omicron puede conllevar al colapso sanitario. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.